Bien, buenos días jóvenes. El primer tema de química, como ya habíamos explicado, es generalidades de la ciencia química. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es que ustedes puedan conocer el concepto de qué es química y valorar la importancia que tiene esta ciencia y cómo nos ha ayudado a nosotros en nuestra vida diaria y también a la sociedad. Entonces, iniciemos con el concepto de química. Si recordamos lo que hablamos la primera semana de clases, la química es la ciencia que estudia ¿qué? La materia, que estudia sus propiedades, su constitución, los cambios que ésta experimenta, así como las variaciones de energía que acompañan a las transformaciones en las que interviene. Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura es cómo están acomodados los átomos. Si vemos aquí, esta es la estructura. Esa es la estructura. Ven cómo los átomos están acomodados, cómo forman ese hexágono que ustedes ven ahí. También tenemos la composición. ¿Qué es la composición? Es qué cantidad de átomos de los elementos hay. Por ejemplo, si ven aquí la composición de la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? La sacarosa es el azúcar que nosotros utilizamos para endulzar los dulces, el té, el café. Eso es la sacarosa. Entonces, ¿cuál es su composición química? Tiene 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Esa es su composición. Y también están las propiedades, ya sea físicas o químicas. Por ejemplo, su apariencia, cómo se ve. La sacarosa son cristales, la densidad, la masa, el punto de fusión, así como propiedades químicas, como la acidez o la solubilidad. Todo esto lo estudia la química. También, si la sacarosa interviene en una reacción, entonces ¿qué estudia la química? El intercambio o la variación de energía que hay en esa reacción. Entonces, nos decimos que la química estudia la materia, pero ¿qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ya sea en cualquiera de sus estados, estado sólido, líquido o gaseoso. Todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, eso es materia. Un lápiz, una mesa, una silla, un balón, una gota de agua, las nubes, el aire, todo eso es materia. Entonces, la química se divide en diferentes ramas, ya que si estudia la materia es un amplio espectro de cosas que tiene que estudiar, entonces ella se divide en muchas ramas. ¿Cuáles son las principales? La química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica, la fisicoquímica y la química analítica. Esas son las ramas principales de la química. Ahora iniciemos con la química orgánica, también conocida como la química del carbono. ¿Por qué? Porque estudia todas las sustancias que tienen carbono. Todas las moléculas que tienen carbono son estudiadas por la química orgánica. ¿Cuál es el carbono? El carbono se representa con la letra C, como lo ven ahí en la imagen. Se representa con la letra C. Entonces, todas las sustancias que tengan carbono son estudiadas por la química orgánica. Entonces, algunas aplicaciones son la generación de hidrocarburos, destilación del petróleo, fabricación de plásticos, generación de medicinas, obtención de gas, de fertilizantes y de aceites. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias que se mencionan ahí tienen carbono en su estructura. Entonces, todo eso es parte del estudio de la química orgánica. Luego tenemos a la química inorgánica, que es la que se encarga de estudiar la composición, la estructura y las reacciones de los elementos inorgánicos. ¿Cuáles son esos? Todos los elementos aparte del carbono. Es decir, que la química orgánica estudia todo lo que tenga carbono, la química inorgánica estudia todo lo que no tenga carbono. Todos los elementos, imagínense, si usted busca una tabla periódica,
todos los elementos aparte del carbono es parte de estudio de la química inorgánica. Más conocidos por ustedes, ¿cuáles serían? Los metales: hierro, aluminio, zinc, cobre, oro, plata. Todos esos son metales y son parte del estudio de la química inorgánica. Los minerales, que están compuestos de una gran cantidad de sustancias inorgánicas. Luego tenemos que la química analítica, que se encarga del estudio de la composición de los materiales. Ella desarrolla y mejora métodos e instrumentos con el fin de obtener información sobre la naturaleza química de la materia. Dentro de esta rama también se incluye el análisis químico. ¿Qué hace el análisis químico? Utiliza métodos para solucionar problemas relativos a la composición de la materia. Cuando nosotros ingerimos algún alimento o utilizamos alguna sustancia, alguna pintura, esmalte, cualquier sustancia que usted utilice, usted compre en el supermercado, debió haber pasado por un análisis químico. Eso es parte de la química analítica. Si usted va a usar una pintura, esa pintura debió haberse analizado primero. Si usted compra cemento, ese cemento lleva una gran cantidad de procesos de análisis para que lo que le vendan a usted tenga la calidad que se busca. Entonces todo eso es parte de la química analítica. Desarrolla métodos, desarrolla instrumentos para el análisis químico. Luego tenemos la fisicoquímica, que me relaciona ¿qué? La física con la química. Entonces estudia los fundamentos y bases físicas de los procesos químicos. Y tiene muchas divisiones. Por ejemplo, vamos a ver unas comunes: la termoquímica, la electroquímica y la cinética química, para que tengan una idea de cómo se relacionan. Entonces, la termoquímica estudia el intercambio de calor en las reacciones químicas. ¿Cómo se da el intercambio de calor? El calor es algo que estudia la física. Entonces, si lo unimos con la química, ¿qué estudiaría? El intercambio de calor en las reacciones químicas. La electroquímica estudia los fenómenos químicos que provocan electricidad o los fenómenos eléctricos que dan lugar a transformaciones químicas. Entonces me relaciona la electricidad, que es algo que estudia la física, con las reacciones químicas, que es algo que estudia la química, como por ejemplo lo que ven ahí, cómo se produce electricidad a través de soluciones químicas. ¿Ven? Esa imagen que ven ahí es eso, cómo se produce electricidad a través de soluciones químicas. Y también tenemos la cinética química, que estudia la rapidez de las reacciones químicas. La rapidez es algo que estudia la física. Entonces, la fisicoquímica, que estudia la rapidez de las reacciones químicas. Y entonces tenemos ahora la bioquímica, que me relaciona la biología con la química. Entonces, ¿a qué se dedica la bioquímica? Al estudio de los procesos químicos en los seres vivos y las moléculas que componen las células y tejidos. ¿Qué estudia? Estudia las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, el ADN. También estudia los procesos que se dan dentro del cuerpo de nosotros o de los seres vivos, como la digestión, la respiración, la fotosíntesis. Son cosas que estudia la biología, pero también lo estudia la química. ¿Por qué? Porque la química estudia todo, la materia. Entonces todo esto, lípidos, carbohidratos, todo esto está compuesto de elementos. Y los procesos de digestión, respiración y fotosíntesis son procesos donde se dan muchas reacciones químicas. Entonces, la química se une con la biología y forman la bioquímica, que estudia todas estas cosas. Esas serían las 5 principales ramas de la química. Ahora vamos a ver un poco de la aplicación de la química en nuestra vida y en la sociedad y cómo nos ha ayudado la química a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a dividirla en varias secciones. Iniciamos con la química y la salud. ¿Cómo nos ha apoyado la química a la salud? A la creación de vacunas, de antibióticos,
de medicamentos para tratar enfermedades y para tratar el dolor. También en la creación de la anestesia que permite que nos hagan cirugías. Entonces, en todo esto interviene la química. También en la creación de ¿qué? De prótesis, de repuestos para las articulaciones, válvulas cardíacas, marcapasos, riñones artificiales, córneas artificiales, aparatos auditivos. ¿Por qué? Porque necesitan ser materiales biocompatibles, es decir, que sean compatibles con nuestro cuerpo. Entonces la química tiene que estudiar toda la composición y la estructura de esos materiales para lograr que sean compatibles con nuestro cuerpo. Entonces eso es un pequeño ejemplo de cómo nos ayuda la química a la salud. También tenemos la química y la alimentación, cómo nos apoya con la alimentación, creando fertilizantes que sean económicos, que permitan el crecimiento de las plantas, creando productos fitosanitarios como los fungicidas, los herbicidas y los insecticidas, que no sean perjudiciales para el medio ambiente, pero que protejan las cosechas, creando vacunas y medicamentos para los animales para procurar su salud y buen desarrollo. Son muchos ejemplos de cómo la química nos ayuda en la alimentación. También tenemos la química y la cultura. ¿Cómo nos ha apoyado la química en la cultura? Algo muy imprescindible que sirvió como medio de comunicación y todavía sirve como medio de comunicación en muchas partes. La creación del papel, la creación de la tinta, es algo imprescindible, fue algo imprescindible y lo sigue siendo, pero fue muy imprescindible durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para comunicarnos. También tenemos la creación de pegamentos, de moldeantes, de pigmentos, materiales protectores y adhesivos que permiten reparar, reconstruir y proteger obras de arte que son parte de nuestra cultura. También en la creación de fotografías, de equipo de audio, de video, de almacenamiento de información. Todo esto ha sido parte del estudio de la química, porque la química tiene que estudiar los materiales. Los smartphones, que ahorita mismo es la revolución para todos nosotros, están hechos de una gran cantidad de productos químicos, las pantallas táctiles, las baterías, su procesador, altavoz, micrófono. Todo eso está hecho de materiales, que debe haber estudiado la química, debe haber estudiado sus propiedades y debe haber descubierto cómo funcionaban para crear todas estas cosas. También tenemos la química y el deporte, muy importante en el deporte. ¿Por qué? Porque se basa en el descubrimiento o en la utilización de nuevos materiales que sean más flexibles, más ligeros, más fuertes. ¿Quién no quiere tener un traje que sea más flexible, que sea más cómodo, que sea más ligero, que me deje transpirar, pero que igual sea resistente, que me permita protegerme a los golpes? Entonces, todas estas cosas, todas estas propiedades de los materiales y saber cómo utilizarlos para mejorar el deporte es parte del estudio de la química. Palos de tenis, raquetas de tenis y palos de golf que sean más ligeros, que sean más resistentes. Entonces, todo esto es parte del estudio de la química y nos ha ayudado mucho, mucho en el deporte para mejorar la calidad de los materiales que se utilizan. La química y el hogar. Bueno, ni se diga, el hogar está lleno de productos químicos, empezando, como dice ahí, por la cocina. Tenemos utensilios recubiertos de plástico a los que no se adhieren los alimentos, recipientes y muebles del mismo material, placas de cerámica, láminas transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva, alimentos preparados que no se deterioran y demoran mucho en que el efecto de los hongos y bacterias se haga presente. Tantas cosas que tenemos en la cocina que son parte de la química. Si pasamos a la sala de estar, la televisión, los equipos de sonido construidos con materiales químicos, y en las habitaciones tenemos las alfombras, tapicería, tenemos jabón, perfumes, pinturas, detergentes,
los insecticidas, los cosméticos, todo esto está hecho a base ¿de qué? De productos químicos. Si ustedes se dan en la tarea de leer las etiquetas de los productos que usted tiene en casa, usted verá que todo tiene productos químicos. Si usted agarra una lata y usted lee, tiene productos químicos que son los que ayudan a que se conserve. Si usted agarra un detergente, un desinfectante, usted va a ver que está hecho con productos químicos, igual con los perfumes, igual que en los cosméticos. Entonces, en nuestra vida, en nuestro hogar, estamos llenos de productos químicos que utilizamos todos los días. También tenemos en la construcción, obviamente, tenemos las pinturas, los esmaltes, que aparte de decorar, me ayudan a proteger mi casa, las tuberías, ventanas y puertas de PVC, el PVC que ha servido para disminuir la cantidad de madera que se utiliza y es un elemento económico y resistente al tiempo. Tenemos la fibra de vidrio, ladrillo, cemento, todo esto son productos químicos, los aislantes térmicos y acústicos y sí, los explosivos. ¿Por qué? Porque para hacer grandes construcciones debemos utilizar a veces explosivos y entonces esto es parte de la química. Y para terminar tenemos la química y el transporte. ¿Cómo nos ha ayudado la química y el transporte? En especial en los automóviles. Tenemos combustibles eficientes gracias a los aditivos químicos, los anticongelantes muy utilizados en países con frío para que no se congele el motor de los autos, los lubricantes para las piezas de los autos, las resistentes fibras del cinturón de seguridad que nos ayudan a protegernos en caso de accidente, igual que los sistemas de inflado instantáneo, que en caso de un accidente lo que ocurre es que al momento del choque se produce una reacción química que hace que las bolsas de aire se inflen y nos protejan a nosotros. Imagínense, todo lo que ayuda en el transporte, en la seguridad y en hacer el transporte más eficiente y más económico. En los aviones, al disminuir el peso de los aviones, ahorramos hasta el 30% del peso de su estructura, gracias a ¿qué? Al descubrimiento de las aleaciones de litio y aluminio que se utilizan en los aviones para hacerlos más ligeros. En los viajes al espacio, en la creación de los combustibles, fibras y materiales especiales, recubrimientos de cerámica, los ordenadores, fibra óptica y los alimentos preparados que tienen que durar mucho tiempo, el tiempo que las personas estén en el espacio. Entonces, si ven, la química nos ayuda en nuestra vida y en nuestra sociedad a mejorar la calidad de vida y esto seguirá siempre siendo así. Entonces es muy importante que reconozcamos la importancia que tiene la química en nuestra vida. Y bien, hasta ahí entonces terminamos con la explicación de la primera clase, del primer tema, que es generalidades de la química. Deben ver este video y si tienen preguntas, entonces me la escriben por WhatsApp.